Muy bien. Bienvenidos a una lección más de Conozcamos la literatura en casa. En la lección de hoy estaremos hablando sobre la novela. Pero, ¿qué es la novela? La novela es un género literario, subgénero de la narrativa, junto al cuento y la crónica, que consiste en una narración no solamente extensa, de caracteres más o menos ficcional, que se cuenta solamente por capítulos o segmentos en los que interviene siempre la voz de un narrador. Algunas características que tenemos de las novelas es que crean su propio mundo narrativo. Esto quiere decir que la realidad de las novelas es completamente imaginada, aunque es creíble porque aparentan una existencia real. Toda novela es ficción, como dijimos. El novelista crea historias basándose en su inventativa, en la pura fantasía, y lo hace transformando la realidad de manera individual, social o cultural. Se opone a la historia. Esto quiere decir que los hechos narrados en la novela no son reales, como ya dijimos, no han sido comprobados y tampoco narran hechos históricos. Describen varias historias simultáneas. La novela construye mundos en el que las cosas no suceden de forma aislada, sino que hay historias que transcurren de forma paralela o se interrelacionan. Tienen múltiples personajes. A diferencia del cuento, la novela puede manejar varios personajes, ya sean protagonistas o antagonistas, y los personajes son descritos de manera física y psicológicamente. Normalmente el autor de las novelas desgrana con detalle las características de sus personajes para resaltar sus ideas y dar mayor credibilidad a la historia que se desea contar en dicha novela. Elementos de la novela. Vimos las características, vimos los elementos. Los elementos esenciales de la novela son los siguientes. Tenemos a los personajes. Los personajes son los que generan la historia que se cuenta en la novela. Esto se debe a que son los que realizan las acciones y a los que normalmente les ocurren los eventos o circunstancias. Tenemos a los personajes principales, secundarios, ambientales, colectivos, incidentales, etc. Acciones o hechos. Estos elementos están relacionados con todos los eventos o acontecimientos que ocurren dentro de la historia. Suelen sucederles generalmente a los personajes que son los que dan vida a nuestra narración, a la novela. Ambiente o lugar. Sencillamente es el espacio donde los personajes llevan a cabo sus acciones y se desenvuelve la historia. El ambiente puede ser real o imaginario. Además puede variar de acuerdo con el desarrollo que esté requiriendo o esté llevando en nuestra narración. Por último tenemos el tiempo, que este elemento de la novela se refiere a la duración de la historia que se cuenta, bien sean en días, meses o años, como lo decida el autor. La palabra novela podemos imaginarnos una diversidad de estas, ya sea por curiosidad, moda o por el aspecto académico. Hemos leído por lo menos una novela en nuestra vida. Pero, exactamente, ¿qué sabemos de esta? Bueno, esta surge en la Edad Media, para ser más preciso, en el siglo XI. En ese mismo siglo surgen los romances, que son las narraciones de larga duración y ficción en verso. Se llamaron así por estar escritos en lengua romance. Bueno, en el siglo XIV y XV surgieron los primeros romances en prosa sobre los mismos temas de caballerismo. De aquí nos vamos a la Edad Moderna. En el siglo XVII surge la novela moderna como género literario, siendo Don Quijote de la Mancha la primera novela moderna en darse a conocer, y que, como actualmente sabemos, es una de las más populares. Por lo menos alguna vez en la vida hemos escuchado sobre esta. En este mismo siglo surgen las novelas con un romance más noble, con incursiones al mundo moderno, siendo la Astrea la más famosa. Y finalmente nos vamos a la edad contemporánea. Esta, en el siglo XX, nos da la oportunidad de crear el psicoanálisis, el cual influyó logrando que muchas novelas busquen desarrollar un análisis psicológico de sus personajes. Y así como esto pudo darse a conocer, también se manifestó la novela existencialista, considerando a Søren Kierkegaard como su precursor. Bueno, así como este breve resumen sobre la novela, podemos ver, gracias a las tareas y a los proyectos que nos han marcado, a la literatura como un fenómeno que sigue estando presente en nuestra vida y que probablemente
se mantenga vivo a lo largo de los años. Madame Bovary. Madame Bovary es una novela escrita por Gustave Flaubert, la cual, si vamos investigando más a fondo sobre esta, podemos ver las diferentes etapas que se tuvieron que dar para la creación de esta misma, las cuales son las siguientes. En 1851, el 19 de septiembre, inició el trabajo. Un año más tarde, la primera parte es finalizada. En ese mismo año, entre septiembre y octubre, los capítulos del 1 al 3 de la segunda parte. En 1853, los capítulos del 4 al 8 y un fragmento del capítulo 9. En 1854, capítulos del 13 al 15 y el primero al octavo de la tercera parte. Finalmente, en 1856, para ser preciso, en abril, la novela fue totalmente terminada y Flaubert manda imprimir una copia. Esta se publicó por entregas en la Revue de París desde el 1 de octubre de 1856, año que anteriormente fue mencionado como la finalización de esta obra, hasta el 15 de diciembre del mismo año, y en forma de libro en 1857. Enseguida, Flaubert discute con la Revue de París para que no se alteren al texto confiado por la publicación. Flaubert, muy molesto con Lévy, se inclina por Charpentier. Agrega a su texto los fragmentos eliminados y aporta 168 variantes a la versión de 1869. Esta edición, un poco fuera de lo común, no fue utilizada como base de las ediciones modernas. Aunque sea la última revisión del autor, Flaubert tuvo que declarar que sostuvo como definitiva la edición de Charpentier de 1873. Pues bueno, hoy hablaremos de una de las novelas más importantes y más reconocidas en la actualidad. Es tan reconocida que si te digo Frankenstein ahora, seguramente se te vendrán un montón de ideas a la mente. Entre ellas, un monstruo hecho con partes de cadáveres humanos, que cobró vida gracias a los experimentos de un científico loco. Antes de empezar a hablar de la novela, quisiera dejar en claro que cuando diga Frankenstein no me voy a estar refiriendo al monstruo, sino al Dr. Frankenstein, al Dr. Victor Frankenstein. En la novela realmente el monstruo no tiene ningún nombre, solo se le llama monstruo o con algún otro término despectivo. Bueno, empecé. La novela inicia con el capitán Walton escribiendo unas cartas para su hermana, donde dice que es casi imposible moverse donde está, ya que hay mucho hielo, y es imposible llegar a su objetivo, que es el Polo Norte. Entonces, en la cuarta carta le cuenta que encontró un hombre malherido que estaba a punto de morir. Encontró a Victor Frankenstein. Entonces lo rescatan y lo suben al barco, y Victor comienza a contar su historia, la historia de su vida. Tenían demasiado tiempo libre. Entonces Victor cuenta que su padre era un hombre adinerado, tenía una buena posición económica. Es por eso que adoptó a una muchacha, a una niña, para que en un futuro se casara con Victor. Luego, Victor entró en la universidad y obtuvo varios conocimientos de química, de ciencias, de electricidad. Y él quiso poner a prueba sus conocimientos. Es por eso que inició un proyecto para hacer vida. Entonces lo que hizo fue crear un cuerpo con partes de cadáveres humanos y darle vida. Para ello utilizó sus conocimientos en electricidad. Cuando logró su objetivo, se dio cuenta que el monstruo que creó era horrible y se desmayó. Al despertar, lo primero que vio fue la sonrisa del monstruo y salió huyendo, dejando su departamento y abandonando al monstruo. Pasó el tiempo y luego le llegó la noticia de que su hermano William había muerto. Entonces, él vio entre los arbustos al monstruo. Él sabía que el monstruo había sido como una forma de venganza por no aceptarlo. El monstruo fue muy inteligente e hizo que inculparan a la sirvienta, que se llamaba Justine, la cual fue ejecutada como si realmente hubiera sido la asesina. Luego, Victor le cuenta al capitán la historia del monstruo, la vida del monstruo, la cual es muy triste. Victor sabe la historia del monstruo ya que el mismo monstruo se la contó. Un día que se toparon y el monstruo le pidió que construyera a alguien como él, porque se sentía muy solo. Y realmente la historia del monstruo es demasiado triste. Todo comienza cuando él lo abandona en el departamento. Entonces él empieza a vivir su vida como un ser vivo, como el ser vivo que es. Y como el ser vivo que es, tiene necesidades, la necesidad de sentirse aceptado, algo que nunca pudo sentir, ya que por su apariencia todos lo rechazaban, todos se asustaban de él y huían. Él se escondió en una pequeña aldea, donde vio cómo interactuaban las personas y aprendió el lenguaje humano. Y se encariñó mucho con una familia constituida por el padre, la madre y la hija. El padre era ciego. Él se encariñó mucho, tanto que ayudaba a la familia a traer leña y a traer comida. Claro, sin que la familia se diera cuenta. Un día se armó de valor y se presentó ante el padre, que era ciego. El padre lo recibió muy bien y tuvieron una plática larga, hasta que llegó la familia,
y vieron al monstruo. Se asustaron tanto que lo ahuyentaron y luego se mudaron por todo lo que había hecho. El monstruo se sentía muy solo. Es por eso que le pidió a Víctor que construyera a alguien, a un ser igual a él. Víctor aceptó. Al principio había aceptado, pero mientras construía al otro ser, se dio cuenta de que si un monstruo pudo matar brutalmente a su hermano, ¿qué no harían dos? Podrían destruir la humanidad como la conocemos. Además que podrían reproducirse y sería algo terrible. Es por eso que Víctor canceló sus planes y ya no siguió con su trabajo. El monstruo juró vengarse. Pasa el tiempo y llega la boda de Víctor con Elizabeth y ellos se casan. Están casándose cuando llega el monstruo y asesina a Elizabeth. Luego de eso, el padre de Víctor muere de tristeza. Como no, si perdió a su hija y a su nuera el mismo día. Luego de eso, Víctor decide vengarse por todo lo que ya le había pasado a su familia por culpa del monstruo. Es por eso que decide perseguirlo hasta que llegan al Polo Norte, donde ahí es encontrado por el capitán Walton. Cuando Víctor termina de contar su historia, él muere, dándole gracias al capitán por haberlo escuchado. Pero la novela no termina ya. La novela termina cuando el capitán ve al monstruo llorando por su creador y luego se va entre la nieve a morir. Esta historia es realmente compleja, tanto que te narra una historia dentro de otra historia dentro de esta historia, y eso es increíble. Honestamente nunca antes lo había visto dentro de una novela. Es algo que me impactó mucho. En fin, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Como parte final tenemos un análisis de novela y vamos a responder las 3 preguntas una por una. La primera es, ¿en qué les beneficia conocer las novelas del siglo XIX? Yo opino que algo que nos beneficia de saber, tal vez, bueno sí, algo académico, pasar el examen, ¿no? Pero fuera de eso, nos damos cuenta y percibimos cómo era la sociedad en esa época. Es cierto que era muy conservadora y nosotros diremos, bueno, el pasado ya no somos así. Pero nos damos cuenta que tristemente hay algunas costumbres que se siguen manejando. Otras no, obviamente. Pongamos nosotros que en esa época era, creo que cuando mataban a las mujeres que acusaban de brujería. Y decimos, oh no, fue horrible, de cómo hay gente inhumana haciendo eso. Pero, y decimos que esa generación estaba loca, eran muy conservadores, cómo juzgaban sin pruebas. Cosa que sigue pasando, pero ya no las queman. Pero es algo muy común que sigue pasando, solo que de una forma menos visible, o estamos tan metidos en los teléfonos celulares que no nos damos cuenta que tristemente algunas costumbres siguen prevaleciendo como nosotros como sociedad. Así que sí, conocer de las novelas del siglo XIX nos ayuda a pasar un examen, pero también nos ayuda a darnos cuenta y estar tal vez un poco agradecidos de que al menos la sociedad haya cambiado con el tiempo, aunque sea en un periodo de 2 siglos. Pero también nos damos cuenta que en 2 siglos no hemos cambiado mucho también en algunos aspectos. La segunda pregunta es, ¿qué prejuicios genera guiar nuestras acciones a partir de la ficción presentada en las obras literarias? Hay que tener algo muy en claro. Las obras literarias, es cierto que la mayoría trae acontecimientos reales, pero también no es que todo sea real, no. Mayormente meten ficción para darle, no sé, un giro a la historia, que sea más entretenida. Entonces, hay demasiadas historias para leer, analizar. Y de basar nuestra personalidad en algún personaje de cuento, de obra, ¿estará bien? Yo digo que no. Basarnos en la personalidad y así crear, o bueno, robar para que sea nuestra personalidad y justificarnos con eso, está mal. Es cierto que algunas opciones, opiniones o la forma de ser, de pensar del personaje, digamos, bueno, pues yo quiero ser así, me gusta como es, y eso está bien.
Pero basarte en un personaje y justificar tus acciones y tus prejuicios a partir de él, no está muy bien que digamos, no es muy normal. Entonces, los prejuicios que generamos son bastantes, porque te justificas con algo que una persona que no es real. ¿Por qué?